Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar las medidas de seguridad que han puesto en la universidad donde trabaja Javi. Eso es, los que nos seguís ya sabéis que llegamos aquí hace una semana después de recorrer más de 1000 kilómetros desde la provincia de Lele, cuya capital es Wuhan, y al final de aquel vídeo os explicamos cómo tuvimos que ir a un centro especial para que nos pusiesen un sello en los resultados de nuestra prueba de coronavirus. Pues bien, esto no solo lo tuvimos que hacer Lele y yo, sino también unos cuantos estudiantes de esta universidad llegados de provincias más afectadas por el virus. Y de hecho nos encontramos a unos cuantos de ellos allí, pero no lo grabamos porque estaba anocheciendo y apenas había luz. Tanto los profesores como los estudiantes llegados de las zonas delicadas teníamos la opción de hacernos el test antes de abandonar nuestra provincia o al llegar a esta. Nosotros decidimos hacerlos antes para evitarnos el susto al llegar, pero por lo visto esta última opción podría habernos salido gratis. Sin embargo, como nosotros llegamos prácticamente a la noche, si nos hubiésemos hecho los test entonces, seguramente nos tendríamos que haber quedado a dormir en el centro. Y aunque pasar la noche allí esperando a los resultados salía gratis, digamos que las condiciones no invitaban a ello. Es más, vimos un par de familias que montaron un buen drama porque les dijeron que tenían que quedarse allí a dormir y no les hizo ninguna gracia. En cualquier caso, lleguen de donde lleguen, todos los estudiantes de esta universidad tienen que pasar 2 semanas de cuarentena dentro del campus. Ojo, no tienen por qué quedarse dentro del dormitorio, pueden salir a los espacios al aire libre dentro de la universidad y muchos de ellos ya han empezado con las clases presenciales. Y esto lo hacen principalmente para evitar que todos estos estudiantes llegados de fuera, algunos de ellos de zonas delicadas, puedan contagiar a la gente de esta ciudad. Quizás esto es más fácil de hacer en China porque la gran mayoría de los estudiantes viven dentro de la universidad. Pero esto también puede ser peligroso porque en algunos dormitorios puede haber 4, 6 u 8 personas juntas. Y además en estos dormitorios no es raro que muchos estudiantes tengan que compartir los mismos aseos. Es decir, es una situación bastante delicada que ya veremos cómo sale, aunque tampoco es exclusiva de las universidades porque muchos estudiantes de secundaria también viven internos en los centros educativos. Fijaos, ahí atrás hay unos pavos reales que son las mascotas, entre comillas, de esta universidad. Ya sabéis que son animales con un simbolismo bastante importante dentro de la cultura china, y tanto los propios pavos como el recinto que habitan son un donativo de unos estudiantes a los que les fue muy bien después de graduarse. Porque esta no es una universidad pública, es una universidad privada, pero tiene que seguir con todos los procedimientos de seguridad que afectan a las demás. Y por cierto, en China las universidades con más prestigio no son las privadas, sino las públicas. Al menos durante estas 2 semanas, los estudiantes también tienen que informar sobre su temperatura 2 veces al día a través de un mini programa de WeChat. Pero claro, esto es algo con lo que se puede hacer trampa fácilmente, o sea, al final te tienes que fiar de la gente. Y quizás algunos os estaréis preguntando, ¿pero esto es obligatorio? ¿Los estudiantes tienen que venir a la universidad para tener clases presenciales? Pues al menos en esta universidad no, porque sé de algunos casos en los que tanto los estudiantes como sus padres han pensado que era un riesgo innecesario y se han quedado en casa. Y la universidad ha preparado programas especiales para ellos. Y los alumnos que han venido, ¿qué grandes cambios han encontrado además del estado de cuarentena? Pues ya que no pueden salir, una cosa que han hecho para que estén más contentos es poner los puestos de entrega de paquetería dentro de la universidad. Porque ya os hemos dicho muchas veces que esto de comprar a través del móvil es algo que ya no les puedes quitar a los jóvenes de este país, y antes los productos se los entregaban en unos establecimientos que estaban en las cercanías de la universidad, pero ahora estos establecimientos los tienen dentro del campus, en nuestro caso por ejemplo en una esquina de la pista de baloncesto, y yo estoy seguro de que si no hubiesen hecho esto, entonces sí que muchos estudiantes se habrían negado a volver a la universidad. Vamos, me juego lo que queráis. Yo creo que donde más se nota el cambio es en la cantina, porque es donde más gente se reúne y hay muchas medidas de seguridad. Eso es, si quieres entrar a la cantina tienes que pasar por un arco que te mide la temperatura automáticamente. Si tienes la temperatura normal sale una luz verde y ya está. Y si es un poco más alta de lo que debería te avisa, dice temperatura normal. Y esto lo sabemos no porque hayamos tenido fiebre, sino porque parece que la máquina es demasiado sensible. A Lele hace un par de días le dio 36,7 grados y saltó la alarma, pero nadie nos dijo nada porque allí no hay ni médicos, ni guardias, ni policías, ni nada. Aunque si fuesen más de 37 grados no sé lo que pasaría, porque el arco tiene una cámara, claro. A lo mejor no sería tan fácil escaquearse. Pero lo que más choca de la cantina es que ahora nos han puesto unos separadores en todas las mesas, de manera que ya apenas puedes ver a la persona que tengas enfrente o a tu lado. Esto es un poco curioso, porque a veces estamos Lele y yo, o con mis compañeros de trabajo charlando, y cambia bastante la comunicación cuando solo puedes ver a la persona de aquí para arriba,
Y no sé hasta qué punto se mantendrá esto en el futuro, pero al menos estos días nos han estado entregando los menús con unas medidas de higiene bastante estrictas. Y en el caso de la comida que se cocina en grandes cantidades, te la entregan en unas bandejas bien selladas. Ya no hay tanta variedad en el menú, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa más a la que hay que renunciar a favor de la seguridad. Bueno, ahora os voy a explicar cómo está la cosa dentro de las aulas. Nos hemos puesto las mascarillas porque en esta zona ya hay un poquito más de gente. Está ahí mismo la pista de baloncesto. Y esto que veis aquí atrás es la Facultad de las Lenguas del Oeste, de las lenguas occidentales, que es donde trabajo yo normalmente. Yo soy sociólogo de formación, pero la mayoría de las clases que doy son de español, aunque a veces también me toca impartir cursos de cultura, sociedad y demás. Pero os tengo que aclarar que yo todavía no estoy dando clases presenciales y seguramente la razón de ello es que he venido de la provincia más afectada de China. Es decir, yo sigo dando mis clases desde casa y mis estudiantes las reciben en aulas habilitadas para ello o en su dormitorio. A este edificio se puede entrar sin tener que pasar por ningún arco que te mida la temperatura, pero una vez que estás dentro te encuentras con un montón de recordatorios de que seguimos bajo riesgo de epidemia. Incluso en el suelo han puesto pegatinas que indican la distancia de seguridad que hay que mantener, y en los servicios nos hemos encontrado con cantidad de jabón a disposición de todo el mundo, cosa que antes no era tan habitual. En cuanto al interior de las aulas, no he visto cambios demasiado dramáticos, la verdad. Ahora los pupitres, en lugar de estar organizados por parejas, están todos separados los unos de los otros, pero poco más. Y claro, esto supone cierto reto en China, porque normalmente aquí las aulas están mucho más llenas de estudiantes que en los países desarrollados. Por ejemplo, en China es bastante habitual que en la secundaria haya 50 estudiantes o más en cada clase. Y en nuestra universidad, que está especializada en la enseñanza de lenguas, intentamos que haya menos estudiantes para que así todo el mundo pueda practicar, pero aun y todo muchas veces andamos cerca de los 30. Por supuesto, tanto los profesores como los estudiantes tienen que llevar mascarilla, y esto ya ha generado ciertos problemas porque algunos profesores se han quejado de que se cansan mucho de esta manera. Yo no lo he probado todavía, pero lo comprendo, porque si tienes que dar clase a muchos estudiantes y tienes 5 o 6 sesiones en un día, puedes acabar hecho polvo. Las imágenes que estáis viendo las grabamos sobre todo ayer, que salió un día bastante gris, pero hoy ya se nota un poco más de ambiente y salvo por las mascarillas, te podrías llegar a hacer la ilusión de que hemos vuelto a la normalidad en lo que se refiere a la vida al aire libre. Hombre, también se nota mucho el esfuerzo que están haciendo para mentalizar a los estudiantes sobre las conductas responsables a través de grandes lemas y demás. Este estilo de informar y formar a la gente, a los occidentales, a veces nos hace pensar en la propaganda, en el peor sentido de la palabra, pero yo creo que puede llegar a dar resultados bastante buenos en circunstancias como esta. Yo creo que al margen de su mensaje, que muchas veces lo dicen todo y al mismo tiempo no dicen nada, lo importante es que son un recordatorio muy visible de que tenemos que mantenernos alerta. Y al final esto es algo que también funcionó muy bien en países occidentales, por ejemplo con la epidemia del SIDA. A lo mejor algunos ya no os acordaréis de aquello, pero en España hubo un lema que funcionó súper bien y que fue aquel de póntelo, pónselo. Pues eso, nosotros nos lo encontrábamos en todas partes y era una cosa muy simple, pero te servía para acordarte de que no había que hacer tonterías. Que sí, que somos individuos capaces de pensar por nosotros mismos y que hay que tener cuidado con los paternalismos, pero quizás un pequeño recordatorio de vez en cuando no estaría mal. Otra pregunta interesante es por qué han comenzado con las clases presenciales si apenas quedan 2 meses de curso. Porque claro, tanto jaleo con todas estas medidas para apenas unas semanas de trabajo. Algunas malas lenguas han dicho que esto se debe a que las universidades no quieren devolver las tasas de los estudios o de los dormitorios a los estudiantes. Porque claro, muchos podrían decir, es que este semestre no hemos utilizado las instalaciones del campus. Pero yo no sé qué pensar porque seguramente a muchos estudiantes no les importa demasiado desaprovechar ese dinero, que tampoco es tanto, si a cambio la universidad les permite completar el curso desde casa. Pero es que en China los exámenes, los de toda la vida, los presenciales, son una parte importantísima
altísima de la sociedad. Y aunque se rumoreó que a lo mejor cancelarían los exámenes de acceso a la universidad, la selectividad, que es lo más de lo más para los estudiantes chinos, al final lo van a hacer con un mes de retraso y con todo el jaleo que implica organizarlo en estas circunstancias. Pero es que si a los estudiantes chinos les dices que se cancela la selectividad este año y que tienen que volver a hacerla el siguiente, se vuelven locos. Y con todas las medidas de seguridad que suele haber para evitar que se hagan trampas en esos exámenes, con cámaras, incluso con drones a veces, la posibilidad de hacerlo desde casa sería totalmente inaceptable. Si me preguntas a mí, yo diría que puede haber otras razones para que nos hayan pedido volver a las aulas en la mayoría de las universidades del país. Y una razón bien simple es que hay que probar cómo se desarrolla el asunto. En China es muy habitual que el gobierno ponga en marcha diferentes medidas en varias zonas para ver cuáles son las que mejores resultados dan. Y yo creo que en el mes y pico de clases presenciales que nos quedan van a recopilar un montón de información de centros como este. Puede pasar perfectamente que surjan contagios, que nos pongan en cuarentena y de ahí todos de vuelta a casa. Esto aquí no les cuesta nada hacerlo y de hecho ahora hay una nueva ciudad en cuarentena por unas pocas decenas de contagios. Pero si todo sale más o menos bien, ya tienen una experiencia valiosísima de cara al curso que viene. Y de paso ya tienes a los estudiantes concienciados y habituados a toda una serie de medidas de cara a este otoño, cuando se supone que, de acuerdo con algunos expertos, podría producirse una segunda ola. De todos modos, hasta ahora solo el 40% de los estudiantes de China han vuelto a las clases presenciales. Y es posible que en algunas universidades no empiecen hasta septiembre. Nos tenía que haber tocado a nosotros, Lele. No podían dejarnos allí en tu pueblo tranquilos. No, la verdad es que no me han metido ninguna prisa para venir, pero teníamos que hacerlo de todos modos porque tenemos muchas cosas aquí y seguramente nos mudaremos a otra provincia. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!